Hola, bienvenidas a mi canal. Estáis en el canal Elena's Crochet. Mi nombre es Elena. Hoy vamos a realizar una salida de playa o top. Se puede utilizar tanto para una cosa como para la otra. Ahora en verano yo me lo pongo como salida de playa. En entretiempo incluso lo puedes utilizar de top metiéndote debajo una camisetita de tirante, por ejemplo. Lo vamos a realizar con un hilo acrílico. Este es 100% acrílico. Se llama Mundial Playa. Para aguja recomendada 3-4 y lo vamos a trabajar con la aguja del número 4. Este top lo hice hace tiempo, es un tono crudito, os digo la numeración del tono en la descripción, ¿vale? El que voy a hacer con vosotros lo haré en este tono negro. ¿Qué más tengo que contar? Pues que si utilizáis algún tipo de hilo de algodón o acrílico de verano que no sea este, porque no tengáis posibilidad de encontrar este, pues tened en cuenta el grosor del hilo, que es para una aguja del 3-4, porque la cantidad de número que os voy a dar de cadenas y demás, si lo hacéis con un hilo más fino, por ejemplo, pues os va a quedar más pequeño el top. Y si lo hacéis más grueso, pues os va a quedar más grande. El top está realizado en una talla única que va de la SML. Te sirve perfectamente para estas tres tallas. Queda sueltecito, depende de la talla, te va a quedar más o menos suelto. Si quisieras hacerlo en una talla mayor, el comienzo sería el mismo, no tienes por qué montar más cadenas en el cuello porque lleva un cuello bastante amplio. Y luego a la hora de hacer un top más grande, pues yo os diré dónde, en qué parte del tutorial es donde podéis hacer que el top sea más grande. ¿Vale? Cuando lleguemos al punto, porque más o menos hasta la mitad tendréis que trabajar igual sea la talla que sea. Ya si lo queréis para una talla mucho más grande, me refiero a partir de una 42, 44, incluso 46, 48, lo que queráis. Llegando a la mitad del todo, donde cerramos la ciza, donde cerramos la manga, ahí es donde está la diferencia, que vais a cerrar la manga un poco más abajo. Vais a trabajar este rombo que tenemos en el centro, pues vosotros vais a continuar tejiéndolo un poco más grande. Para la talla que os estoy dando, llego hasta aquí. Y para más talla, pues deberíamos de continuar aumentando y luego ya el rombo va cerrando y es donde ya vuelves a disminuir. Cuando lleguemos al punto donde podéis ampliar, os digo cómo hacerlo, que es muy sencillo. Y si quieres hacer SML, pues sigue paso a paso todas las indicaciones que te doy, todos los números que te doy en este tutorial. Para empezar, lo que tenemos que hacer es 120 cadenas. Hacemos el nudo de inicio y montamos 120 cadenas con la agujita del número 4. Y vamos a cerrar el cuello poniendo derechitas las 120 cadenas. Vamos tranquilamente viendo cuál es el derecho y para que no se nos quede luego el cuello virado. Veis que yo lo tengo aquí giradillo, lo voy poniendo derechito. Vale, y cuando lleguemos aquí a la primera cadena que hicimos, ya podemos cerrar. Unimos el primero con el último con un punto deslizado. Veis que queda un cuello súper grandecito para que nos quede caidito así a un hombro el top. Vamos a empezar a hacer la primera vuelta haciendo 3 cadenas aquí donde hemos cerrado, levantamos 3 cadenas y en el mismo sitio, en el mismo huequecito donde hemos hecho la unión, vamos a hacer un punto alto. El punto alto normal sería ya aquí 1 y 2 y lo hemos cerrado.
A partir de ahora vamos a hacer los puntos altos alargados. Os explico cómo. Coges hebra igual y cierras una hebra nada más, cierras una vez, cierras las dos hebras que te encuentras y cierras las dos hebras que te encuentras. Has cerrado 3 veces en vez de 2. Hacemos 2 cadenas y volvemos a hacer otros 2 puntos altos alargados. Cierras una, cierras 2, cierras 2. Otro más para hacer el abanico. Cierras una, cierras 2, cierras 2. Tenemos un abanico y ahora hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Hacemos 15 cadenas y contamos aquí abajo 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y ahí vamos a hacer un punto alto alargado. Solo un punto alto alargado. Solo uno, ¿vale? Volvemos a hacer 15 cadenas. Once, 12, 13, 14 y 15. Y volvemos a contar. Esta primera vuelta es un poquito más aparatosa porque aquí está contando. Después ya os vais encontrando donde tenéis que trabajar y no tenéis que estar contando. Pues volvemos a contar. Las 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí está el 14 y aquí está el 15. Pues ahí vamos a hacer un abanico. Punto alto alargado. Otro en el mismo sitio. 2 cadenas y otros 2 puntos altos alargados. Hacemos de nuevo 15 cadenas. Trece, 14 y 15. Y volvemos a contar 15 abajo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ahí tengo la cadena número 15.
y la acabo de perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí. Y hacemos un pilar. Solo un punto alto doble. Volvemos a hacer 15 y un abanico. Y 15. Buscamos el 15 y hacemos un abanico, como os he dicho. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Punto alto alargado, punto alto alargado, 2 cadenas y de nuevo los 2 puntos altos alargados para terminar este abanico. Mira, esta es la secuencia que tenemos que seguir haciendo hasta llegar al otro extremo, donde hemos empezado. Empezamos. Abanico, 15 cadenas, contamos 15 abajo y en el número 15 hacemos un pilar. 15 cadenas, contamos 15 abajo y en el número 15 hacemos un abanico. 15 cadenas, contamos 15 abajo, hacemos otro pilar. 15 arriba, 15 abajo, hacemos un abanico. Ahora me tocaría 15 pilar, 15 abanico, 15 pilar, 15 y cierro. Voy a continuar y ahora nos vemos aquí. Tenemos las últimas 15 cadenas y aquí al principio buscamos la tercera cadena del primer punto alto y vamos a hacer un punto deslizado ahí. Este sería el final de la primera vuelta. Nos tienen que quedar 4 abanicos y 4 pilares. Tenemos 15 y 15, 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120. Por eso los 120 de cadenas del inicio, ¿vale? Tenéis que distribuirlo así. Serán 15, pilar, abanico, 15 pilar, 15 abanico, 15 pilar, 15 abanico, 15 pilar, 15 abanico. Ya vamos a empezar la segunda vuelta. Esta vuelta es la más difícil porque tenemos que estar contando y tenemos que estar mirando que no se nos gire la cadena y es un poquito más, hay que echarle un poquito más de tiempo, pero veréis que a partir de ahora nos cunde un montón el trabajo. Ya nos vamos encontrando cómo tenemos que hacer los dibujos. De aquí nos vamos a ir al centro del abanico, así que nos deslizamos hasta allí. Y aquí hacemos de nuevo un abanico. Subimos 3 cadenas y hacemos otro punto alto alargado. Acordaros que es un punto alto alargado. 2 cadenas. Y dentro del abanico, para completar el abanico, otros 2 puntos altos alargados.
volvemos a hacer 15 cadenas. Cadenas. Y nos vamos a ir aquí donde tenemos el pilar y vamos a hacer un punto alto alargado justo en la cadena anterior antes de llegar al pilar, y otro justo en el que sigue. Dejamos el pilar y en el que sigue, en la cadena siguiente, ahí hacemos otro. Y tenemos 2 pilares. Hacemos 15 cadenas. Y 15. Y nos vamos a encontrar un abanico. Pues lo hacemos. Dos cadenas. Y terminamos el abanico con otros 2 puntos altos alargados. 15 cadenas. Y nos encontramos el pilar del centro. Vamos a volver a hacer lo mismo que hemos hecho en el pilar anterior. Un punto alto alargado en la cadena justo antes de llegar al pilar y un punto alto alargado en la segunda cadena detrás del pilar. No tenemos que hacer cadenas ni nada de separación, ¿eh? Hacemos directamente los 2 puntos. Tengo uno y me voy a la siguiente cadena aquí. Y hago el otro. Tenemos 2 pilares, 15 cadenas. Y 15 y nos vamos al siguiente dibujo, que es el abanico. Pues hacemos el abanico. Esta vuelta la hacemos así. Tenemos que hacer a continuación las 15 cadenas, hacer el pilar, uno aquí y otro aquí, 15 cadenas, abanico, 15 cadenas, los 2 pilares, 15 cadenas, cerramos aquí en la tercera cadena.
Aquí he cerrado con el punto deslizado y me he desplazado hacia el centro con puntos deslizados, al centro del abanico. La tercera vuelta la empezamos haciendo 3 cadenas, hacemos otro punto alto ahí, alargado, 2 cadenas y terminamos de hacer el abanico con otros 2 puntos altos alargados. Volvemos a repetir 15 cadenas. Quince cadenas y nos vamos a los pilares y ahora vamos a aumentar. Ahí es donde va aumentando nuestro top. Las cadenas siempre son las mismas, son 15. Los abanicos siempre son igual. Lo único que vamos a modificar en el top es que vamos a ir haciendo aquí el rombo y nos va a ir aumentando la labor. Tenemos que hacer 2 puntos altos alargados antes de estos 2 puntos alargados. Entonces buscamos 1 y 2 cadenas antes de llegar ahí. Cogemos siempre las cadenas por aquí abajito. Uno y seguido otro. Tenemos los 2 pilares y ahora sí hacemos 2 cadenas. Separamos con 2 cadenas y buscamos las 2 cadenas que continúan después de los pilares de abajo. Aquí abajo. 1 y 2. Nos tiene que ir quedando así. De nuevo hacemos 15 cadenas. Y nos encontramos con otro abanico y lo tenemos que hacer. Dentro del abanico hacemos otro abanico. Pues ahora tendríamos que repetir lo que hemos hecho antes sobre los pilares. Volvemos a hacer 15 cadenas. Hacemos 2 pilares aquí, 2 cadenas de separación y 2 pilares después de los pilares. 15 abanico, 15 un grupito de 2, 2 cadenas, un grupito de 2. 15 abanicos, 15 grupito de 2, 2 cadenas, grupito de 2 y ya habríamos llegado de nuevo aquí. Cerramos en la tercera cadena y nos desplazamos hacia el centro. He llegado aquí a la tercera cadena, he cerrado, me he desplazado al centro y he hecho en el centro otro abanico. Eso ya lo he adelantado porque es repetir. Pues vamos, 1, 2, 3 y la cuarta vuelta. Vamos a hacer la cuarta vuelta. Hemos hecho el abanico del inicio, repetimos 15 cadenas.
15 cadenas. Ponemos derechito, que no nos vayamos a equivocar y hacerlo donde no es. Y ahora tenemos que hacer, aquí tenemos un grupo de 2, aquí tenemos 2 grupos de 2, aquí vamos a hacer 3 grupos de 2. Uno aquí, las 2 cadenas anteriores a este grupito de 2, haremos 2 cadenas y haremos en estas 2 cadenas del centro otro grupito, haremos 2 cadenas y haremos en estas 2 otros 2 grupitos. Lo hago para que lo veáis. Hago uno, hago otro punto alto alargado. Yo tengo un grupito de 2. Hacemos 2 cadenas y nos vamos a las 2 cadenas que habíamos hecho en la vuelta anterior. Aquí de separación entre grupo y grupo. Tardo un poquito porque la cojo entera, ¿eh? No cojáis aquí esta hebra nada más. Debéis de coger lo que es la cadena desde abajo. Ahí. Uno. Y 2. De nuevo, 2 cadenas. Y el siguiente grupo que lo hacemos en las 2 siguientes que nos encontramos después de los pilares. Y 2. ¿Veis? Hemos aumentado de 2 grupos a 3 grupos. Empezamos con uno, con lo que no es un grupo, sería un punto solo. Y aquí empezaríamos los grupos. Aquí tenemos un grupo, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 3. Continuamos haciendo 15 cadenas y lo que se nos va a presentar, que es el abanico, las 15 cadenas, y aquí hacemos de nuevo 3 grupos. Teníamos 2 antes, pues ahora hacemos aquí 2 puntos, las 2 cadenas, en el centro otros 2, 2 cadenas, en el centro otros 2, y tendríamos de nuevo, como aquí, 3. Repetimos el abanico, repetimos los grupos. La vuelta entera así, llegamos al inicio, cerramos con puntos deslizados aquí en la tercera cadena, nos desplazamos hasta el centro, de nuevo hacemos el abanico. De nuevo hacemos 15 cadenas, siempre son 15 cadenas, y aquí tendríamos que hacer un grupo aquí, sería 1, 2 cadenas, otro grupo aquí, 2, 2 cadenas, otro grupo aquí, 3, 2 cadenas, y otro grupo aquí, 4. Y en vez de 3 grupos tendríamos 4, 1, 2, 3 y 4. 15 cadenas, abanico, 15 cadenas, 4 grupos. Siguiente vuelta. Repetimos. Cerramos con punto deslizado, hacemos abanico y tendríamos que hacer, en vez de 4, nos saldrían 5. Y así vamos a ir aumentando hasta llegar a... Os enseño el que ya tengo hecho. ¿Veis? Aquí van 3, aquí van 4, 1, 2, 3, 4 y 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así vamos a ir aumentando, siempre haciendo las 15 cadenas, siempre haciendo los abanicos. Eso no se modifica, solo se modifica el rombo que tenemos delante y que tenemos a los lados, que tenemos 4 rombos en total. Tenemos que hacer los 4 rombos así
hasta llegar a la parte que consideréis que queréis para cerrar la manga. Yo he hecho una manga súper grande porque la quería yo así. La quería que me quedara súper suertecito el top porque es playero. Si lo queréis más pequeño, el truco está en... Yo he cerrado la manga cuando he llegado a hacer, creo que eran 16. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, 16 grupos. Cuando he llegado a hacer 16 grupos, ahí he cerrado la manga. Yo voy a continuar haciendo el que estoy haciendo hasta la vuelta donde me corresponde hacer 16 grupos. Y os digo que haríamos a partir de ahí, cerraríamos lo que es la sisa de las mangas y ya las mangas no las trabajaríamos, solo tendríamos que trabajar delantero y espalda. Y empezaríamos a hacer a la inversa. Si aquí teníamos 16, aquí vamos a tener 15, aquí vamos a tener 14, aquí vamos a tener 13 y así hasta llegar de nuevo a tener solo uno. Ahí es donde os digo que podéis hacer un tamaño más grande. En vez de 16 grupos, podéis hacer 18 o podéis hacer 20. También podéis hacer, en vez de 16, 14 y os quedará la ciza un poquito más arriba. ¿Vale? Como yo os muestro la foto de cómo queda mi ciza, ya ustedes os podéis también medir y decir, bueno, pues yo ya paro aquí en la 14, no tengo por qué seguir hasta la 16. Eso es modificable. ¿Vale? Voy a seguir haciendo hasta como os digo, hasta tener 16 grupitos de 2 y os muestro cómo cerrar la ciza. Mirad, yo ya he llegado aquí al largo de ciza que yo quiero para empezar a cerrar la manga y continuar ya solo con el cuerpo. He hecho el final hasta llegar a 14 cuadraditos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. He llegado a 14 cuadraditos y ya tengo el largo. El otro que hice en el otro tono llegué a más cuadraditos, pero porque no estuve haciendo el punto alto alargado. Hice un punto alto normal, entonces me cundió menos. Aquí está el punto alto normal y en los abanicos igual. Al hacerlo alargado el punto alto, pues me ha cundido más y en vez de 16 cuadraditos, con 14 he tenido la misma medida. Pues ahora, ¿qué vamos a hacer? Mira, tenemos que tener un total de 4 rombos y 4 hileras de abanico. Vamos a dejar un rombo, es para la parte delantera, otro rombo está aquí doblado, que es la manga. Aquí vamos a unir la ciza de la manga. Hacia el otro lado tenemos otra ciza de la manga que uniremos aquí y dejaremos este como la otra manga. ¿Vale? Detrás tenemos el otro rombito. Son 4 rombos y 4 hileras de abanico. No sé si lo habéis entendido. Yo he terminado. Aquí tengo donde he terminado esta última vuelta. Vamos a ponerlo así. Dejamos un rombo para una manga. Unimos aquí. Ahora digo cómo. Y dejamos el delantero y la espalda. Y aquí volveremos a unir y ya esto no lo trabajamos, ni una manga ni la otra, ya la dejamos de trabajar. Vamos a empezar a trabajar lo que es solo la parte central del cuerpo. Así que lo que tenemos que hacer es retomar nuestro trabajo por donde lo habíamos dejado. Aquí voy a trabajar el abanico, voy a trabajar el cuerpo y cuando lleguemos al siguiente abanico vamos a unir ya la primera ciza, daremos la vuelta de nuevo
para volver a llegar donde hemos comenzado y unir también la otra sisa. Pero aquí empezamos a modificar un poquito ya el tema de los puntos. Hasta ahora hemos estado trabajando siempre con la misma cantidad de cadenas. Hemos estado haciendo siempre 15 cadenas, hemos hecho un abanico, 15 cadenas y hemos ido aumentando aquí pilares para abrir el dibujo. Hemos estado aumentando pilares y aquí hemos vuelto a hacer 15. Siempre han sido 15 cadenas. A partir de ahora vamos a trabajar una cadena más en cada vuelta. O sea que en esta primera vuelta, en vez de 15, vamos a hacer 16 cadenas aquí. Y en vez de seguir abriendo el dibujo, lo vamos a ir cerrando. Entonces trabajaremos el abanico, 16 cadenas y nos meteremos aquí dentro. Ya no trabajamos fuera, ya siempre vamos a trabajar aquí dentro. Y nos vamos a quedar, cuando lleguemos aquí, nos vamos a quedar aquí. No vamos a continuar. Volveremos a trabajar 16 cadenas y aquí haremos la unión. Voy a empezar a hacerlo para que lo entendáis mejor. Podéis ir anotando en cada vuelta para no perderos en los aumentos. Os lo voy contando porque es fácil. Realmente, donde habéis empezado a cerrar el dibujo es donde habéis empezado esta vuelta, donde tenéis que ir añadiendo cadenas. Así que no es difícil que os perdáis. Aquí hacemos el primer abanico. Con esta medida que yo estoy haciendo queda bastante amplio, ¿eh? Yo creo que no es necesario, no sé, que tenga mucha más talla, que sigas trabajando hacia abajo. Si necesitas un poquito más grande, porque tú te mides, tú te puedes colocar ya el canesu una vez que llegues a una medida que veas y mirar si cierras la sisa, cómo te queda. Si ves que aún necesitas un poquito más, simplemente es seguir con las 15 cadenas y aumentando aquí lo que es el dibujo. Y cuando ya consigas el tamaño, empezar a hacer lo que estoy haciendo ahora yo. Vale, tenemos el primer abanico y hacemos, como os he dicho, 16 cadenas en vez de 15. Llevo 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. No sé si escucháis la tormenta. Hoy hay un tormentazo de verano y una calor horrible por aquí, por mi zona. Mirad, aquí es donde os digo que ya no vamos a seguir trabajando aquí. Nos vamos directamente dentro. Yo voy cogiendo siempre las cadenas, pero igual podéis trabajar así si es más cómodo para vosotros, metiendo entero ahí, ¿vale? A mí me gusta trabajarlo en las cadenas para que no se me mueva. No se vayan moviendo los puntos del sitio. Trabajamos los dos pilares. Perdón que acabo de hacer un punto alto normal. Y en este trabajo lo estoy haciendo doble. Es un punto alto alargado. También lo podéis hacer de doble hebra y os queda igual de largo. Y seguimos trabajando ya igual. Aquí hacemos nuestras dos cadenas y nos vamos metiendo en las siguientes cadenas que nos vamos encontrando entre pilar y pilar.
Seguimos hasta aquí. Aquí ya nos paramos. Ya hemos llegado al último cuadradito que tenemos que hacer dentro de aquí. Ya este no lo trabajamos. Y volvemos a hacer 16 cadenas. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. Hacemos el abanico que nos encontramos ahora. Vale. Y ahora es cuando vamos a unir a la ciza. Aquí ya es la manga, no tenemos que trabajarla. Tenemos que unir aquí. Voy a dejar un momento ahí el hilo y hago así. Tenemos que unir aquí. Esto se nos queda de manga. Toda esta apertura se nos queda de manga. Tenemos doblado ya entero el canesú. Pues esto mismo lo vamos a hacer cuando lleguemos al otro extremo. Pero lo vamos a unir haciendo en medio 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Giramos porque tenemos que darle la vuelta. Vamos a empezar a trabajar el otro lado. Hemos trabajado el delantero y ahora cuando unamos vamos a trabajar la espalda, ¿vale? Ya me vengo aquí. Me tengo que venir aquí. Dejar, como os he dicho, esto ya sin trabajar. Y ahí hago el abanico. Os lo voy a enseñar cómo queda la unión. Con el negro se ve un poco peor, pero nos tiene que quedar así. ¿Veis? Ya se nos ha quedado cerrada la manga. Y aquí hemos unido un abanico con otro abanico. Y ahora vamos a seguir trabajando, igual que hemos hecho en el delantero, pues con la espalda. Trabajamos 16, nos metemos dentro, llegamos hasta aquí, justo antes de no seguir creciendo, nos vamos a quedar aquí dentro. Vamos a hacer 16 y nos vamos a ver aquí para hacer ya la última unión de la otra ciza. Una cosa que también os tengo que comentar es que igual que estamos creciendo, en vez de 15 cadenas aquí en el cuerpo, estamos haciendo 16, en la siguiente 17, en la siguiente 18, 19 y 20, hasta que lleguemos al final, vamos a ir sumando una cadena. Aquí en la ciza hacemos igual. Hemos empezado con 10 para unir y en la siguiente vuelta tendremos que hacer 11. En la siguiente 12, 13, 14. Entonces, para no liaros, lo más fácil que podéis hacer es coger un papelito y poner vuelta 1 y ponéis sisa y ponéis cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Si queréis, ahora os hago yo un papelito para que veáis
cómo puedo ir llevando yo las cuentas. Yo lo voy a hacer a cabeza, pero entiendo que bueno, te puedes despistar porque es verdad que te pueden llamar en un momento dado a la puerta y te puedes despistar y perder la cuenta. Pues ponéis Ciza, vuelta 1, 10 cadenas. Cuerpo, 16. Vuelta 2, Ciza, 11 cadenas, cuerpo, 17. Vuelta 3, Sisa, 12, cuerpo, 18. Y así no corréis el riesgo de perderos, pero también podéis ir contando la vuelta anterior cuántas cadenas habéis hecho y sumarle una más. Ya he terminado aquí, quedándome dentro. He hecho 16 cadenas. He hecho el abanico que me encuentro. De nuevo hacemos 10 cadenas. Y nos vamos al abanico que hicimos en el inicio. Veis que está aquí solito. Ya vamos a unir aquí con un punto deslizado porque ya lo tenemos hecho. No tenemos que volver aquí como en el otro, como en la otra ciza, a hacerlo. Aquí ya está hecho. Pues nos vamos a la tercera cadena. Hacemos un punto deslizado y volvemos a girar para trabajar el delantero de nuevo. Nos vamos a deslizar hacia el centro del abanico. Vale, a ver cómo os enseño cómo voy. Mira, este es el cuello, tenemos el cuerpo, tenemos una manga, ya la tenemos cerrada con las 10 cadenas por aquí, y tenemos la otra manga, que es el otro rombito ahí doblado, que lo tenemos cerrado por aquí con las cadenas. Pues vamos a trabajar a partir de ahora solo lo que es el centro. Espera un momentito que coja aquí. ¿Veis? Vamos a trabajar lo que es el cuerpo nada más. Esto de aquí. Las mangas ya las dejamos independientes. Ahí ya no trabajamos. Donde nos hemos quedado, aquí. Vamos a retomar para hacer la segunda vuelta del cuerpo. Cuando lleguemos a los abanicos, trabajamos el abanico. Tenemos el abanico de inicio. Y ahora, si habíamos hecho la vuelta anterior 16 cadenas, pues ahora 17. Trece, 14, 15, 16 y 17 cadenas. Y nos metemos dentro. Vamos sumando una cadena porque cada vez nos vamos a ir metiendo más al centro. Trabajamos los dos puntos altos alargados, 2 cadenas, en las siguientes 2 cadenas, de nuevo 2 puntos altos alargados.
Vamos a seguir haciendo el dibujo hasta llegar a quedarnos aquí dentro uno antes, no hacemos ya el de aquí. Quiere decir que si nos habíamos empezado la cita con 14 pilares, en este que hicimos anteriormente tendremos que tener 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. En el que estoy haciendo ahora tendré 12, en el siguiente 11 y así. ¿Vale? Pero bueno, eso no tenéis ni que ir contando porque no lo tenéis que contar realmente porque es simplemente empezar dentro y terminar dentro. Y ya se os va haciendo el dibujo. Dejaros de cuentas aquí porque os vais a liar ya totalmente. Simplemente donde sí tenéis que llevar la cuenta, como os digo, es en la cifra y en que vamos sumando una cadena porque nos vamos a ir metiendo. Voy a seguir trabajando hasta aquí y ahora os veo de nuevo. Me quedo aquí dentro y hago 17. El abanico. Vale, pues ya hemos llegado otra vez a la cifra. Así que tenemos que meternos aquí, pero antes, si habíamos hecho 10, hay que hacer 11 ahora. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y hacemos el abanico. Y aquí ya vamos bajando, hemos hecho 10, ahora 11. El siguiente, 12. Vamos a continuar con esta vuelta, haciendo la espalda, como habíamos trabajado el delantero, pues ahora serían de nuevo 17. 17. Y nos metemos dentro. Dos cadenas y seguimos haciendo este dibujo. Seguimos hasta uno antes. He terminado aquí dentro. He hecho 17 cadenas. El abanico y ya estoy de nuevo en la cifra. Vamos a buscar la derechita, ¿vale? Porque tenemos que cerrar aquí. Pues ahora hacemos eran 11 ahora, ¿vale? Habíamos hecho 10, en el siguiente 11.
7, 8, 9, 10 y 11. Como habíamos comenzado haciendo el abanico, ya lo tenemos hecho. Buscamos tercera cadena, deslizamos, deslizamos y nos deslizamos de nuevo para empezar de nuevo otra vuelta desde el centro del abanico. Ya hemos hecho 2 vueltas. Aquí las podéis ir contando fácilmente en la ciza para no perderos con el número de cadenas que os va perteneciendo a hacer en cada vuelta. Hemos hecho 10, hemos hecho 11. Pues ya sabemos que cuando lleguemos a la otra ciza tendremos que hacer 12 y cuando terminemos la vuelta aquí tendremos que volver a hacer las 12 para cerrar aquí. O sea que esta sería ya la que vamos a empezar la tercera vuelta. La tercera vuelta desde que hemos empezado a cerrar el dibujo y a cerrar la ciza. Aquí vamos a volver a hacer el abanico. ¿Y qué nos toca ahora? Pues eran, esta es la tercera vuelta, me voy a ir 2 atrás. Eran 16, 17, ahora 18. Nueve, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. 18 cadenas. Y nos metemos aquí. Creo que se va entendiendo ya el patrón, ¿no? Cómo continúa, porque así es como vamos a seguir trabajando hasta llegar al largo, que el largo pues va a ser el que nos quede cuando terminemos de hacer el rombo. Como vamos a ir cerrando rombo, cuando lleguemos a tener un pilar nada más, tal y como empezamos, pues ahí habremos terminado ya el largo de este top. Que como le hemos hecho una ciza bien grandecita, nos va a quedar bien larguito, nos va a quedar bien de largo. Vale, pues vamos a continuar, porque esto ya es repetir y repetir. Aquí ya si os sigo grabando, es repetir y repetir, no vaya a tener dificultad en entenderlo si vais contando las cadenas, que es lo único que se modifica a partir del cierre de ciza. ¿Vale? Aquí hemos hecho 18. Nos hemos metido dentro y nos vamos a quedar aquí dentro. Hacemos 18. Trabajamos el abanico. Aquí tocan. Eran 10, eran 11, pues ahora tocan 12 cadenas. Abanico. Giramos, volvemos a repetir todo. Hasta llegar de nuevo aquí, donde hacemos nuestras 12 cadenas, que son las que tocan ahora. Cerramos la tercera cadena, nos deslizamos al centro y comenzamos una nueva vuelta, donde serán 19, nos metemos dentro y así sucesivamente. Cuando lleguemos a la ciza, pues será uno más. ¿Vale? Así hasta llegar a tener, ¿veis? Como estáis viendo aquí el abanico, que esto es lo que baja, pero bueno, imaginaros que ya lo estamos haciendo al cuerpo. Hasta llegar a tener cada vez menos pilares, aquí cada vez más cadenas, y hasta llegar a tener un pilar, como cuando empezamos, que era solo un punto alto. Cuando lleguemos a esta parte, os digo cómo rematamos, porque ya habremos casi terminado el top. Nos quedaría hacerle una vuelta extra para que quede un poco más bonito el acabado. Le haremos un picot y unos puntos bajos y demás.
¿vale? Vamos a seguir trabajando, que ya cunde cada vez más, porque cada vez se hacen más cadenas que se hacen más rápido que está haciendo bloquecitos. Ahora nos vemos cuando lleguemos abajo. Ya he terminado todas las vueltas hasta llegar como empezamos, a terminar como empezamos, con un punto aquí nada más. Un punto alto alargado en medio del último que hacemos de grupito de dos. Hemos ido aumentando en cada vuelta una cadena y en la cisa y de lo mismo. Una cadena más en cada vuelta. Mira, yo lo que hice es lo que os comenté. Yo me he ido anotando. La primera vuelta era 10 de sisa, 16 en el cuerpo, segunda vuelta 11, 17, tercera vuelta 12, 18, así hasta completar la vuelta número 14, que he terminado con 23 en sisa y 29 cadenas en cuerpo, o sea, en delantero y espalda. Pues ya vamos a terminar de hacer el top dándole una última vuelta en punto bajo y haciéndole un picot en varios sitios. Os digo dónde. Retomo aquí el trabajo. Y mira, lo que vamos a hacer, aquí vamos a empezar con una cadena que equivale a un punto bajo. Y dentro hacemos otro punto bajo. Teníamos dos cadenas dentro del abanico y lo sustituimos por dos puntos bajos. Y ahora, en cada punto hacemos un punto bajo. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro. En cada cadena hacemos un punto bajo. Como he terminado con esta vuelta con 29 cadenas aquí en el cuerpo, pues tengo que hacer 29 puntos bajos. Cogiéndolo, no cogiendo la hebra esta pequeñita, ¿eh? Vamos a intentar coger la cadena entera, que esta está aquí muy pegadita. Pues nada, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada cadena. Tenemos un punto bajo en cada cadena y cuando lleguemos al punto alto que tenemos aquí en el centro del delantero, hacemos un punto bajo, tres cadenas, nos vamos aquí a la base, atravesamos así y hacemos un picot. Lo voy a repetir, ¿vale? Hacemos ahí un punto bajo, tres cadenas, dejamos las tres cadenas y nos vamos aquí abajo a la base donde está el punto bajo, nos vamos a encontrar dos hebritas. A través de ellas hacemos un punto deslizado y cerramos las tres cadenas que habíamos hecho. Ya tenemos un punto picot hecho. Tenemos que volver a hacer las cadenas que nos vamos a encontrar, que son 29.
en puntos bajos. Ponemos las cadenitas derechas. Y hacemos en cada una un punto bajo. Hemos llegado al abanico, hacemos ahí 1 y 2 puntos bajos encima de los 2 puntos altos. Dentro hacemos 1, vamos a hacer un pico aquí también, 1, 2 y 3. Y hacemos otro punto bajo y otros 2 puntos bajos, uno en cada punto alto. Estamos en la zona de la cifra. Aquí tengo 23 cadenas, pues hago 23 puntos bajos. Cuando llegue a este abanico hago estos 2 puntos bajos, aquí hago un punto bajo, un pico y un punto bajo y los 2 puntos. Continúo con la espalda haciendo todas las cadenas en punto bajo. Aquí en este punto que nos queda último hacemos también el picot, los puntos bajos en las cadenas, repetimos 2 puntos bajos, un pico con un punto bajo más otro punto bajo, igual que hemos hecho antes, hasta llegar a donde hemos comenzado, que aquí tendremos que hacer el último picot y cerrar ya la vuelta y ya habríamos terminado. Aquí ya he dado la vuelta entera al top en punto bajo, haciendo el picot en los abanicos y en los puntos altos que nos quedaban, en cuerpo y espalda. Pues aquí ya me faltaría por hacer estos 2 puntos del abanico. Como empezamos desde el centro, pues hemos dejado atrás 2 puntos. Ahí. Aquí habíamos hecho la cadena, vamos a ir un deslizado para ponernos aquí en el centro y el último picot. Vamos aquí a hacer otro deslizado, una cadena y ya podemos cortar. Mira, me voy a preparar ya la agujita para rematar. Aquí ya podemos cortar el hilo y hemos terminado ya. Tendríamos listo ya el top. Faltaría esta grita y la del cuello. La vamos a rematar. Como está hecho con la técnica top down, va de una pieza y no tenemos que hacer costuras ni nada. Para lo único que vamos a coger la aguja es para lo que estoy haciendo yo ahora. Vamos a meter el hilo aquí debajo. Y ya lo podemos esconder por el lado del revés. Vamos a hacerle ahí un par de nuditos. Y si queréis, pues el resto de hilo que queda, o parte de él, lo escondemos por aquí. Y cortamos. Y la otra hebra que tendríamos que tener es la del inicio, que es esta de aquí.
pasamos por dentro y por la parte del revés. Se me ha soltado porque esta es más cortita. Es por lo que no me gusta la costura, porque enhebrar se me da fatal. Mira que esta aguja es gorda, ¿eh? Ahí. Vale, pues ya está. Ahí ya podemos cortar la hebra que está bien asegurada. Pues listo. Listo esto. Tiene muchísima caída. Con este hilo tiene muchísima caída y queda muy propio para salida de playa. Para vestir también. Yo lo he utilizado ya el que tengo includito, con un top debajo de tirante, y para vestir sirve perfectamente también. Aunque a mí el uso que me gusta darle es el de salida de playa, para la piscinita, para la playa. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado, que me des un like, que te suscribas si no lo has hecho. Pásate por mi muro de Facebook que vas a ver un vestido que me hice la semana pasada y está gustando muchísimo, así que me estoy planteando hacer el tutorial. Bueno, no me lo estoy planteando, lo voy a hacer. Porque hay muchísima gente que está interesada en él y por supuesto que lo hago. Porque no estaba ahí en duda porque sé que hay algún vídeo que explica por ahí por YouTube que explica algo. Es verdad que no está el paso a paso completo. Por eso me he decidido hacerlo yo. Empezar y terminar con vosotros el vestido entero. Lo haré en varias partes. Y el que veis en Facebook me lo he hecho en blanco, que queda ideal en blanco, con hilo egipcio del número 5, por si queréis ir cogiendo ya el hilo, comprando ya el hilo y preparando ya ese hilo si lo queréis en blanco. He utilizado unos 300 gramos, 300 y poco, de hilo egipcio del número 5, mercerizado, si puede ser. Para este que voy a hacer con vosotros, voy a utilizar el mismo hilo, pero de colores. Vamos a hacer una combinación a ver qué sale, ¿vale? Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego y gracias por haberme acompañado.